¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos acá otra vez comentando otro episodio más acerca del Evangelio de Juan. Y en esta ocasión nos acompaña el contador Fernando. Contador, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes amigos. Gracias por acompañarnos en el estudio de esta porción de la palabra de Dios. Perfecto. Y esta vez estaremos comentando un tópico bastante interesante. Ya casi vamos llegando a los últimos eventos y capítulos del Evangelio de Juan. Por ende, vamos a comenzar este estudio. Y el texto base para esta ocasión se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 37. Y dice lo siguiente: Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Tú lo has dicho. Yo soy rey. Yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que es la verdad oye mi voz. Juan 18:37. Y acá, contador, comienzo a entender, o comenzamos a ver desde una forma más descriptiva cómo es que Jesús ya tenía bien trazado y entendido su plan de vida. Porque aquí dice: para esto he nacido yo, para esto he He venido venido. al mundo. O sea, prácticamente Jesús ahí le está diciendo: mi propósito de venir al mundo es venir a morir. Este es mi propósito. Y aquí vamos a comentar un poquito más acerca de qué es la verdad. Y por ahí filosóficamente algunos han dicho: la verdad es relativa, la verdad es absoluta. ¿Qué es la verdad? ¿Con qué se come la verdad? ¿Con qué le acompañamos a la verdad? Pero comencemos aquí a describir un poquito más acerca de cómo es que la honra y la gloria, la cruz y la resurrección contrastan en esos últimos momentos. Entonces, podemos ver aquí un poquito desde la perspectiva de Juan, porque cada evangelio hace su perspectiva de la vida de Jesús, pero desde la perspectiva de Juan vemos cómo es que el propósito de Jesús es venir a morir al mundo y además presentar la verdad. ¿Y qué pasa con aquellos que oyen la verdad y escuchan la verdad? A diferencia de aquellos que rechazan la verdad y ocultan sus oídos para no oír la verdad. Es de llamar la atención cómo de la vida de Jesús, Juan dedica la mitad del libro, 10 capítulos de 21, a los 3 años y medio del ministerio de Jesús, y la otra mitad del Evangelio a los últimos días. Cómo para Juan es importante la crucifixión y la resurrección, y cómo Jesús está consciente desde el principio de su misión. Es paradójico. Pensemos en la gente del primer siglo. ¿Cómo crees en un Dios que muere como un criminal en un madero? Muere de forma, como lo comenta De aquí, forma vergonzosa. vergonzosa, lo dice el autor. Sí, pero para Juan la cruz es la entronización de Jesús. Y eso es, dice el autor de la lección, la hora de la gloria es la crucifixión. Porque desde el principio, en el plan de la salvación, estaba trazado este momento, que Jesús viniera a dar su vida en rescate por muchos. Decíamos hace un momento que es extraño creer en un Dios que muere en una cruz, como morían los criminales. Pero Dios no piensa como yo. La mayoría de las religiones, no pensando en el cristianismo, es el hombre el que le tiene que dar una ofrenda al Dios. En el cristianismo es Dios el que se ofrece a sí mismo para restaurar esa relación rota. Y esa es la verdad, la maravilla del Evangelio que Juan nos viene a transmitir en esta parte. Esa es la verdad que vamos a descubrir o que hemos descubierto en el Evangelio de Juan. Ahora, con base a esto que usted ha comentado, que realmente a través del Evangelio de Juan descubrimos la parte de la verdad, todo esto, vemos aquí en la pregunta que le hace a Pilato: ¿y qué es la verdad? Porque Pilato aborda a Jesús y le dice: pero ¿tú qué has hecho? O sea, tú no tienes ningún pecado, en ti no he encontrado ninguna falla. Y le pregunta: pero ¿por qué este hombre lo quieren crucificar? Y Pilato y Jesús comienzan a conversar ahí. Y Pilato se le pregunta: ¿qué es la verdad?
pero no espera recibir la respuesta de qué es la verdad. Prácticamente los prejuicios que había de los judíos, del Sanedrín, le nublan el juicio para que Pilato comience a entender qué es la verdad. Y vemos aquí un contraste que dice, por ejemplo, en Juan 18, el versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores esperarían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Prácticamente aquí Jesús está diciendo, tú y yo somos reyes de diferentes reinos. Exactamente. Yo estoy reinando, o yo soy rey de un reino que tiene su ejército, pero que no es el plan que mi ejército pelee contra el tuyo. Ese no es el plan. El plan es que yo venga y tenga que pasar todo esto para que yo pueda salvar a todas las personas. Y desde ese punto de vista vemos a través del Evangelio de Juan cómo es que se va describiendo la verdad. Por ejemplo, vemos en Juan 5:33 que dice que Juan dio testimonio de la verdad. En Juan 14:6 donde dice Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Juan 17:17 dice que la palabra de Dios es verdad. Prácticamente lo que Juan nos está presentando acá es que durante todo el Evangelio Juan va contestando la pregunta que hace Pilato. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y prácticamente la verdad, y mi mayor descripción o mejor descripción de la verdad la encuentro en Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Los judíos, el texto que refieres, pastor, es yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los judíos se decían hijos de Dios porque eran hijos de Abraham. Ellos querían el sistema ritual judío instituido por Dios era la forma que prefiguraba este sacrificio de Cristo de cómo acceder al Padre, de cómo tener acceso al trono. Y Jesús está diciendo, nadie tiene, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no viene a través de mí. Es decir, ¿tú quieres saber qué es la verdad? Yo soy la verdad. Recuerdo que en otro momento Felipe le pregunta a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús es, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no me conoces. Si me conoces a mí, conoces al Padre. Exactamente. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad. Y Juan resalta que Jesús es la persona verdad. Exactamente. Y vemos más adelante porque Pilato le hace un examen, conversa con Jesús, y Pilato pues no era un hombre del vulgo, no era un hombre común, era una persona preparada que tenía educación. Entonces entabla una conversación con Jesús y Pilato se sorprende de eso. Y entonces él trata de defender a Jesús ante el pueblo, pero ahí entra la parte del orgullo o entra la parte de la presión de la sociedad, donde Pilato es presionado y dice, si tú no crucificas a este hombre, tú no eres amigo del César. Prácticamente Pilato ahí se ve forzado y él les presenta y dice lo siguiente, dice Juan 19:2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y vemos que el manto de púrpura lo usaban los reyes, las personas de la realeza. Era una parodia, era burlarse de Jesús como rey. Inclusive, por ahí, dentro del siglo I, hay una imagen bastante interesante que lo denominan el meme del primer siglo, donde ven a un ser humano crucificado, pero con una cabeza de caballo. Es prácticamente como lo que hoy en día llamamos un meme, se lo hicieron hacia Jesús. Era una caricatura donde Jesús era representado de forma real hacia la multitud, y aquí le dicen ellos, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Y dice más adelante, mirad, os traigo fuera, para que entendáis que ningún delito he hallado en él. Y salió Jesús llevando una corona de espinas y el manto de púrpura, y les decía, he aquí el hombre. Prácticamente aquí Pilato estaba presentando de forma metafórica a Jesús como un rey, aunque realmente lo era. Jesús había renunciado a su realeza en el cielo para bajar acá. Venir aquí. Exactamente. Entonces, aquí se ve cómo
todas las evidencias dan hacia que Jesús es el Salvador del mundo, es el Rey del mundo, pero prácticamente aquí se presenta de forma irónica, donde se libera a un delincuente, a Barrabás, y se le pide que el inocente Jesús muera en la cruz de Calvario. Pero prácticamente esta era una escena ejemplificada de lo que era el plan de salvación. Es que Barrabás sí se había dicho que él era el Mesías. Exactamente. Barrabás sí había iniciado una revuelta política donde él se asumía como el líder que iba a liberar al pueblo judío del yugo romano. Y Jesús le está diciendo a Pilato, espérame, mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de aquí, mis servidores pelearían. Ya se lo había dicho a Pedro antes. Pedro, guarda tu espada. Si fuera la voluntad de mi Padre, yo le puedo pedir que me mande una legión de ángeles y resolvemos el asunto. Pero esa no es la voluntad de mi Padre. Eso es lo que le desespera a Pilato. Pilato Exactamente. trató de liberar a Jesús. Y a Pilato le parece que Jesús, déjame decirlo así, está aferrado en morirse. Y Pilato trata de salvarlo, luego recibe el mensaje de su esposa, no tengas nada que ver con este justo porque he padecido mucho en sueños por él. Y es un elemento más que Pilato dice, quiero tratar de hacer algo por él. Cuando Pilato, imaginen a un gobernador, a un juez, al que le llevan todos los días muchos acusados, delincuentes, criminales, está acostumbrado a tratar con gente que dice, yo no fui, no hice nada, nadie me vio hacerlo, no hay testigos. Y Jesús está callado y le dice, mi reino no es de este mundo, yo no quiero pelear. Pilato había escuchado de Jesús y tenía curiosidad. Y cuando esa mañana lo despiertan a deshoras, porque lo fueron a buscar muy temprano en la mañana para que Pilato autorizara matar a Jesús, porque tenían prisa, porque era viernes y querían crucificarlo antes de que llegara el día de reposo. Entonces Pilato se levanta enojado, molesto, y el rostro sereno de Jesús lo empieza a cambiar. Se da cuenta que es diferente, pero le da miedo decidir en favor de Jesús. Exactamente. Y con base a esto vemos que pasa la escena de juicio. Y yo comentaba esto con mis alumnos ahí en el colegio y les decía, el juicio de Jesús fue un juicio de caricatura, porque vemos que los testigos falsos no se ponen de acuerdo, el Sanedrín mismo no está de acuerdo, hay revueltas acá, hay ciertas incógnitas, y vemos que pasa todo eso. Jesús, como usted decía, parece que está aferrado a morir, porque incluso lo dice, este es mi propósito, para esto he nacido yo. Pasa todo, viene toda la parte de traslado de Jesús hacia el Calvario, y al momento de morir en la cruz del Calvario, porque pasa tiempo también colgado Jesús en la cruz del Calvario, ahí pasa algo bastante interesante, porque Jesús, antes de que diga consumado es, dice algo muy interesante. Dice, por ejemplo, Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que vemos que es Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Y vemos que después de eso dice, consumado es. Prácticamente aquí vemos algo bastante interesante, porque aquí se presenta una preocupación, digo, 100% natural de Jesús, humana. Es que Jesús es 100% Dios. Exactamente. Pero también es 100% hombre. Ese es un misterio que no vamos a poder entender. Pero Jesús es Dios, ciertamente. Lo hemos visto en el Evangelio de Juan. Pero también es un hombre como nosotros. Siente amor por su madre. Y se preocupa por ella. Exactamente. Está colgado en la cruz. Está sufriendo el tormento de la cruz. Está viendo a su madre sufrir con él. Y tiene tiempo para preocuparse
por quién va a ver por su mamá cuando él ya no esté. Y por eso le pide a Juan que reciba a su madre. Le dice Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Me gusta verlo como un Jesús, y aquí me llama la atención cómo Dios honra el quinto mandamiento. Dios mismo, el Hijo de Dios, el que escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra en el monte del Sinaí, honra ese quinto mandamiento, y aún en la cruz, aún en el madero, se preocupa por su mamá terrenal y le dice a su amigo Juan, era su discípulo, sí, pero era su discípulo más cercano, era su amigo, y le dice: Juan, por favor, mira por mi mamá. Mamá, Juan va a mirar por ti. Aún en la hora de la agonía, Jesús está honrando el quinto mandamiento. Yo creo que es una lección muy grande para nosotros. Y hago un comentario acá de una cita muy interesante de una autora bastante prolífera, Elena de White, en sus libros primeros escritos, y ella dice: allí estaba la madre de Jesús con el corazón transido de una angustia como nadie que no sea una madre amorosa puede sentir. Sin embargo, también esperaba lo mismo que los discípulos, que Cristo obrase algún estupendo milagro para librarse de sus verdugos. Prácticamente vemos que Jesús se preocupa por su madre. Él da un ejemplo muy gráfico, muy descriptivo, donde él, a pesar de todo el dolor que estaba sintiendo, se preocupa por su madre y se la encarga a Juan, el discípulo amado, su discípulo más cercano. Y después de eso vemos que aparece una señal, o bueno, no una señal, sino aparece una profecía cumpliéndose, porque por ejemplo en Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. O sea, prácticamente aparece el consejo o la indicación de Jesús a su amigo y a su madre, y después aparece una señal de la escritura desde hace mucho tiempo que había sido escrita, diciendo: para que la escritura se cumpla, y dijo: tengo sed. Y cuando hubo terminado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Prácticamente aquí el autor describe y dice que la palabra consumado es: hemos terminado, hemos concluido, esto ha quedado finalizado, ya está listo, esto se ha cumplido, o la escritura se ha cumplido. Prácticamente ahí es donde se cumple prácticamente todo lo que el Antiguo Testamento presentaba, todo lo que por más de 1400 años se hizo en cuestión de sacrificios en los corderos, en el santuario, y ahí es donde queda. Y el autor hace un comentario bastante interesante y dice lo siguiente: por horrible que fuera la escena, todo se estaba cumpliendo, realizando y completando. Es que la palabra consumado es: ya no completé. Es, en términos humanos, misión cumplida. Exactamente. Proyecto terminado. Plan de redención, etapa primera venida, hay más etapas en el plan de salvación, está terminada. Jesús le dice a su Padre: he acabado la tarea que me diste. Hemos terminado el plan de la salvación hasta este punto. Ahora, con base a esto y añadiéndolo, porque pues el autor de la lección, y digo, el Evangelio de Juan no describe más qué es lo que pasa en el sábado, o sea, no se describe qué pasa en la tumba. Jesús es crucificado, es bajado de la cruz, es llevado a un cementerio, a un sepulcro, ahí limpio. Un sepulcro nuevo, que eso es también parte de lo que estaba escrito en las profecías. Entonces pasa eso, las mujeres intentan arreglar especies para llevar, pero dicen: no, ya ha llegado el sábado, es sábado santo, doblemente santo porque estaba la Pascua. Era un sábado que además de ser sábado era Pascua, era un sábado especial. Entonces pasa eso, las mujeres dicen: no, vamos el domingo, pasa todo el sábado, la guardia está ahí dentro y llega el domingo y ahí es donde llega algo interesante, porque aquí vemos que Juan 20 ya comienza a describir la parte de qué pasa el domingo a primera hora, y aquí es donde se presenta la parte de una serie de eventos, porque vemos que un ángel desciende,
es quitada la piedra y vemos que los soldados se espantan y se van. Y se van corriendo. Y después avergonzados van allá con las autoridades y le dicen, no, pues ustedes digan que vinieron los apóstoles de Las noche y se autoridades llevaron. les pagan para que Exactamente. digan eso. Y el sacerdote les dice, nosotros los vamos a proteger para que no les haga nada la guardia romana y digan que se lo robaron. Exactamente. Entonces llega María Magdalena y ella va pensando, ¿cómo es que vamos a quitar la piedra? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo me van a dar permiso los soldados? Exactamente. Y vaya sorpresa, la piedra está quitada. Ni soldados ni piedra. No, ese es el primer punto. Después llega Simón y después llega Juan y le dice, no, es que no hay nada, se han llevado a nuestro maestro. Y ahí hay algo interesante, porque ahí primero entra Juan y ve y todo, y después entra Pedro y ve los lienzos acomodados, los lienzos ahí puestos bien acomodados, y el autor dice algo muy interesante acá. Dice, como el sábado estaba cerca cuando fue sepultado, el proceso de sepultura se hizo apresuradamente y no fue completado. Por mucho que amaran a Jesús, sus seguidores guardaron el día de reposo y no fueron al sepulcro durante las horas sagradas. Que, o sea, podría haber una justificante. O sea, es Jesús el que está ahí, vamos a atenderle bien. Pero vemos que ahí el mismo Jesús respeta el día sábado y yo pienso acá que el Espíritu Santo trabajó mucho en ellos en decir, es sábado, vamos a dejar esto hasta aquí, guardemos el día sábado, vengamos el domingo para ver qué es lo que pasa, para hacer todos los preparativos. Y vaya sorpresa, llegan los apóstoles, llegan las mujeres y no hay ni piedra ni nada. Entonces, aquí está muy interesante y termino esta parte con este comentario porque el autor dice, muchos han dicho que la tumba vacía era un significado de que había sido robado el cuerpo. Pero esta explicación no es satisfactoria por lo menos por 3 razones. Primer punto, Mateo dice que la tumba estaba custodiada. O sea, era imposible. No se podía entrar. Había una guardia romana y había un sello. Exactamente. El derecho romano, a quienes nos gustan las cosas de derecho, un sello de autoridad, un sello de Roma, no se puede alterar, no se puede violar. Aunque el proceso del juicio de Jesús está plagado de irregularidades legales o de jurídicas de aquellos días. Hay un libro muy interesante de un jurista mexicano, el doctor Ignacio Burguá, que aborda ese tema, el juicio de Jesús. Aunque el juicio de Jesús está plagado de cosas mal hechas, de lagunas legales o torcidas legales, el hecho de que esté la guardia allí, que tenga un sello, pues 11 discípulos que quedaban y algunas mujeres no iban a ir a quitar el sello. Mucho menos la piedra. Mucho menos la piedra. Llegan y no encuentran ni guardia ni piedra. Y ni a Jesús. Y no está Jesús, pero encuentran los lienzos doblados. Bien acomodados. Si hubiesen profanado la tumba, robado el cuerpo, eso era común, todavía es común en la arqueología encontrar tumbas antiguas que han sido abiertas. No hubieran estado los lienzos doblados, porque el ladrón entra, roba y se va. Pero el autor, pues recordemos que Juan es un testigo visual, Juan estuvo en la tumba, él dice, el lienzo está doblado, es decir, echa por tierra la teoría de un robo apresurado. Exactamente. Y esa es la segunda parte. Dice, los ladrones de tumbas suelen robar objetos de valor, no cuerpos en estado de descomposición. Y ya, digo, siguiendo la lógica que se presenta en Juan 11, donde Lázaro muere, pasan 3 días y dice, no sé, ya está descompuesto. Sí, aquí Jesús ya ha pasado viernes, sábado y domingo. Recordemos que el modo de contar de los judíos, ellos contaban 3 días así, viernes, sábado y domingo. Para ellos ya eran 3 días, ya el cuerpo estaba en descomposición, no había sido puesto con especias aromáticas para conservarlo. Vamos, era un poco extraño ir 3 días después a robar un cuerpo. A robar un cuerpo que ya estaba descompuesto. Además, pues los discípulos sabían, no había nada, no habían puesto nada de valor en la tumba de Jesús. Era común en la antigüedad que cuando moría
alguien con recursos, con dinero, pues lo enterraban con vestidos lujosos, joyas, qué sé yo. En el caso de Jesús no había nada de eso. Jesús no tenía ni siquiera una tumba donde pusieran su cuerpo. La tumba donde lo pusieron fue la tumba que José de Arimatea dio para eso, y fueron José y Nicodemo los que pidieron el cuerpo de Jesús. Es decir, no estamos hablando de alguien que haya tenido joyas o vestidos o valores para que hayan sepultado con el cuerpo. Y ese es el tercer punto que acá dice. Los ladrones de tumbas tienen prisa y no doblan los lienzos de las tumbas. No es de extrañar, pues, que cuando Juan vio el paño doblado, creyera que había resucitado. Y aquí yo comento algo bastante interesante. O sea, la tumba, aparte de que nos dice que Jesús tiene vida y él la puede poner, la puede quitar, como él mismo dice, él nos muestra acá que Jesús tenía una obra más importante. Digo, no más importante, tenía otra obra importante que hacer. La de interceder por nosotros en el cielo. O sea, de nada nos servía de que Jesús muriese en la cruz de Calvario si no iba a interceder al reino de los cielos. Es que el plan de la salvación tiene varias fases. Consumado es la primera fase. Viene la parte de interceder y viene la parte que nosotros creemos y que esperamos como cristianos, la segunda venida de Cristo. Estamos cerca de la Navidad y todo el mundo está celebrando el primer nacimiento de Jesús, la primera venida de Jesús. Pensémoslo de esta manera. La primera venida de Jesús no es un plan completo o no es una misión terminada sin la segunda venida de Cristo. Ahí está. Y es que, digo, no es malo. Y digo, el punto central de los evangelios es ese. O sea, de los evangelios es Cristo muriendo. Pero el error del cristianismo es centrar todo el cristianismo en Cristo muriendo. O sea, Cristo muere, sí, es muy importante, claro que sí. No vamos a dejar eso en tras bambalinas. Es muy importante, sí. Pero también es muy importante la obra de intercesión de Jesús. Y también es muy importante la segunda venida de Jesús. Entonces, estos elementos, al juntarse y muchos otros, nos muestran que Jesús cumple una obra muy importante dentro del plan de redención, del plan de salvación, que la muerte era un punto importantísimo. Porque si Jesús no hubiese muerto, pues ahorita nos estuviéramos aquí, contador. Es como un rescate. Exactamente. Cuando hay unos rehenes, un secuestro, un rescate, pues hay una negociación, hay que pagar un rescate, el rescate es la sangre de Cristo. Después de que se paga el rescate, hay que acordar el momento de entregar el redimido, el rescatado. Y entonces viene la culminación del plan de rescate, del plan de redención, es ir a rescatar a los rehenes del pecado, en este caso todos nosotros. Exactamente. Y cuando vamos avanzando en esto, porque me gusta mucho esta última parte, cómo se va presentando en los evangelios, cómo es que Jesús muere. Es fascinante ver ahí cómo Jesús, incluso una recomendación muy, muy importante, leamos El deseo de todas las gentes, un libro maravilloso. Extraordinario. Ahí ese es un libro punto clave para poder entender toda esta parte y darnos un poquito más de entendimiento. Pero me gusta cómo es que todo esto se va llevando y llega un punto, y aquí Ellen White, cito mucho a Ellen White porque me gusta cómo escribe. Ellen White dice lo siguiente en El deseo de todas las gentes: en el huerto, María había estado llorando cuando Jesús estaba cerca de ella. Sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas que no le conocieron, y el corazón de sus discípulos estaba tan lleno de pesar que no creyeron el mensaje de los ángeles ni las palabras de Cristo. Y aquí ya casi vamos casi terminando el Evangelio de Juan, aunque nos queda el epílogo. El epílogo de la siguiente semana. Pero prácticamente aquí vemos, y esto lo relaciono porque a veces nos pasa en la vida práctica. A veces suele suceder que de forma metafórica o inclusive de forma literal tengamos a un ser celestial a nuestro lado. Y a veces con nuestra ceguera espiritual, nuestra ceguera de los problemas, nuestras faenas del día con día, el tráfico, el estrés, no nos demos cuenta de lo hermoso que está a nuestro lado. Y realmente a mí me sirve bastante esta parte de leer la Biblia, estudiarla, porque nos presenta una respuesta muy, muy contundente y muy atinada al problema que estamos teniendo. Inclusive a veces pienso que
que inclusive los autores escribieron para mí, porque es muy acertado cómo uno va entendiendo las cosas cuando lee la Biblia. Es que los con oración. problemas humanos son los mismos hoy que hace Exactamente. 2000 años. Las necesidades que tenemos son las mismas. Las lágrimas de María pueden ser las lágrimas tuyas y mías. Y muchas veces las lágrimas nos impiden ver más allá. Habacuc ya escribió: déjame ver más allá de la tormenta. María estaba conversando con Jesús y no se daba cuenta. Exactamente. Le dice a Jesús, pensaba que era el que cuidaba el huerto, el jardinero. Le dice: si tú te llevaste el huerto, el cuerpo, dime dónde lo has puesto y yo lo recojo. Y está hablando con Jesús y no se da cuenta que es Jesús hasta que Jesús la llama por su nombre. Exactamente. Y aquí vemos esta parte, cómo es que el punto de un encuentro con Jesús cambia todo. Porque aquí en Juan 20:13 dice, lo leo textualmente, Juan 20:13, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. O sea, prácticamente aquí Jesús, María presenta una tristeza real, porque María estaba esperando encontrar a su Señor, aunque no lo esperaba encontrar vivo. Ella quería encontrarlo muerto. Ella iba a ungir el cuerpo, a poner las especias. Y eso me llamó la atención, porque muchos protagonistas del Evangelio de Juan son así. Por ejemplo, la parte del hombre que está en el estanque de Bethesda. Dice: es que si yo entrase nadie en me eso, puede llevar, sí, siempre llegan primero que yo. Exactamente. Si yo entrase ahí, podría ser salvo. O sea, tenía a Jesús enfrente y le dice: es que mi fe está puesta en el estanque, más no en ti, Jesús. O sea, prácticamente aquí vemos a María, que no había entendido todo lo que Jesús había dicho. Vemos a los apóstoles, a Pedro y a Juan, que no habían entendido todo lo que Jesús les había platicado. Y vemos cómo es que ellos se centran solamente en algo pequeño, y a veces nos pasa a nosotros. En su dolor. Exactamente. A veces nos dejamos llevar, y tal vez suele pasar que tal vez esperamos el bono de 2,000 pesos como la solución a nuestros problemas del mes. Tal vez esperamos tener ese día de vacaciones como la solución a nuestro estado mental. Pero realmente cada sábado nos ofrece Dios un descanso mental, una paz mental. Entonces, a veces nos pasa como estos personajes, y somos esos personajes a veces, porque basamos nuestra solución en cosas materiales. En lo que yo puedo ver. Exactamente. La gente, hay un término que se usa en asuntos técnicos de oficina o de trabajo, que le llaman ceguera de taller. Estoy tan metido en mis problemas, en mis cosas, en lo que tengo aquí en la mesa, en el escritorio, en la computadora, que, déjame decirlo así, estoy buscando el teléfono y no me doy cuenta que está al lado de mí. Ándale, porque así. la preocupación, la ansiedad del momento, me hace no ver las cosas con claridad. Y ese descanso solo se obtiene a través de Jesús. Hasta que Jesús llama a María por su nombre, le dice: María. Entonces María reconoce la voz del maestro y contesta: maestro. Y entonces María se da cuenta que todo ese diálogo lo ha tenido con Jesús y ella no lo había visto. Como los personajes del Camino de Maús. Como los personajes del Camino de Maús, eso. Que dicen: nuestro corazón ardía y no nos dábamos cuenta que estábamos hablando con él. Ahora, el apóstol Pablo escribe muy atinadamente en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 2 al 20. Voy a leer sobre algunas porciones. Y él dice aquí: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, si decimos que Jesús resucitó, obviamente si creemos en Jesús vamos a resucitar. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra esperanza y nuestra predicación. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Pablo dice: a ver, vamos calmados. Si decimos que Cristo resucitó, por lógica Dios nos puede resucitar. Pero si nosotros niego la resurrección, entonces vana es mi esperanza. Sí, o sea, ¿de qué me sirve predicar? Y dice 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana
fe es nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Prácticamente aquí Pablo dice, yo tengo mi fe puesta en que Cristo resucitó, por ende yo también voy a resucitar en la segunda venida. Y aquí es donde se desemboca toda la fe en Cristo. Recordemos que Pablo, cuando escribe esto, ya es Pablo el apóstol, pero viene de ser Saulo el fariseo perseguidor. Exactamente. Es decir, conocía la ley y conocía aquella pugna de si hay resurrección o de si no hay resurrección. Y le está diciendo aquí a los creyentes, es que es una realidad. Jesús resucitó. Juan escribe muchas veces, Jesús es la verdad, yo soy el testigo, el que escribe esto da testimonio. Pablo no fue parte de los 12, pero Pablo dice, yo hablé con Jesús. Cuando Pablo iba a Damasco, Jesús se le aparece y le dice, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo pregunta, ¿y quién eres? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, Pablo se da cuenta de que el Jesús de la cruz, el mismo que predicó Esteban cuando él está que están apedreando, cuando él sostiene las vestiduras, es el mismo que se le está presentando en el camino a Damasco y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y yo quiero pensar que esta conversión de Pablo habla muchas veces, o habla varias veces que estuvo en misión. Pablo tuvo una comunicación espiritual con Jesús extraordinaria. Y Pablo, con el conocimiento extraordinario que tiene de las profecías y de la ley, está convencido por la palabra de Jesús de que Jesús resucitó y que es vida. Exactamente. Y pues hemos visto ya en este corto comentario acerca de la lección, de este corto conversatorio, cómo es que Jesús, vemos la muerte de Jesús, el descanso de Jesús en la tumba el día sábado, vemos la resurrección, cómo es que las mujeres se sorprenden. Y realmente cerramos con esta conclusión. Estamos en época de Navidad, ya a vísperas de casi terminar todo un año de trabajo, un 2024. Ya estamos celebrando las vacaciones. Exactamente, ándele. Ya vienen esos días donde pues decimos, bueno, la dieta se puede recuperar en otros días. Entonces, realmente esto creo que el punto, el meollo del asunto es, realmente la vida no tiene sentido si Cristo no lo entendemos como resucitado, muerto, resucitado y pronto próximo a venir. Entonces, realmente ese podría ser nuestro deseo. Realmente les deseamos una muy buena Navidad, pero recordemos esto, el punto central de todo lo que hacemos, el punto central de la Navidad, el punto central de compartir nuestra comida, nuestros obsequios con los seres queridos, es realmente compartir a Jesús. Y creo que este es el mejor regalo que uno puede dar a las personas. Y cito Hechos 3. Y digo, no soy Pedro ni Juan, pero no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos damos, que es a Cristo Jesús. A Cristo. Es lo más importante, recibir a Cristo en el corazón y saber que es el regalo más grande, no que nosotros podemos dar, que Dios nos dio a nosotros. Entonces solo nos queda compartirlo y pues esperemos que usted esté muy bien, tenga bendiciones y feliz fin de año, que Dios les bendiga. Bendiciones para todos.